Hola, hola, mi nombre es Jorge Jiménez Rotuy y pues hoy les voy a presentar un poco sobre mi trabajo investigativo, el cual titulé Lo que hizo el dolor cuando quiso destruir. Bueno, quiero abrir este video ensayo con una pregunta súper importante, y es: ¿qué hace un cuerpo cuando la historia lo ha herido tantas veces que ya no sabe dónde empieza el dolor y dónde empieza la vida? Quiero abrir este recorrido con esta pregunta porque lo que voy a presentar no es un simple ejemplo académico ni una descripción externa mía. Es más bien el intento de comprender cómo un colectivo de mujeres negras en San Basilio de Palenque han transformado una memoria marcada por la violencia en una forma de vida que todavía hoy respira en sus gestos, en sus cantos y en la persistencia de una cultura que nunca dejó de resistir. Yo no hablo desde la experiencia directa de haber estado allá o haberlo vivido, sino desde el lugar de alguien que vive cerca, que ha crecido escuchando fragmentos de esa historia y que ahora intenta pensarla con el rigor que ella se merece. Me interesa trabajar este caso porque encarna de manera clara lo que Quintana describe como la capacidad de retorcer el resentimiento. Convertir una herida larga en una práctica afirmativa, en un modo de existir que no borra el dolor, pero tampoco se deja consumir por él. Palenque no es solo un territorio libre fundado por cimarrones, es un modo de sostener la vida, y cuando la mirada se enfoca en las mujeres, emerge una dimensión aún más profunda. Ellas han sido por siglos las guardianas de la vida cotidiana, de la lengua, de los rituales y de su memoria colectiva. Sin embargo, entender estas prácticas únicamente desde los afectos no bastaría. La resistencia palenquera, especialmente la de sus mujeres, solo se comprende cuando se articula con lo que Kimberly denomina interseccionalidad. Es decir, no podemos analizar su realidad desde una sola opresión. No sería justo ni exacto decir que sufren solo de racismo, de machismo o solo de pobrezas. Experiencias como la de estas mujeres están formadas por la combinación simultánea de esas opresiones, y esa combinación es la que produce en formas tan específicas de lo vulnerable, pero también de fuerza política. Al acercarme a estas historias desde los relatos conocidos y las voces que circulan en mi comunidad, encontré una frase que se repite mucho en muchos de sus testimonios, aunque dicha en palabras distintas. Nuestro cuerpo sabe cosas que no siempre podemos explicar. Esa idea se volvió un punto de partida. Me mostró que la resistencia palenquera no es únicamente un acto político, es también un saber encarnado, un saber tejido en la piel, en los duelos, en las prácticas colectivas y en la memoria heredada de ser mujeres negras en un país profundamente desigual. Justo en este punto se me viene a la mente Quintana. Ella plantea que los afectos no son emociones privadas, sino fuerzas que atraviesan a los cuerpos y les permiten relacionarse con el mundo. Cuando esos cuerpos han sido marcados por siglos de violencia, como ocurre con los cuerpos negros en América Latina, los afectos también quedan inscritos en una memoria amarga, en el miedo, la rabia, la tristeza y la resistencia. Pero lo impresionante es que en Palenque esos afectos no quedan atrapados en sí mismos, se reorganizan a través de las prácticas colectivas como el lumbalú. Ahora bien, les explico qué es eso del lumbalú. El lumbalú es un ritual funerario tradicional de San Basilio de Palenque que combina cantos con tambores, rezos y movimientos corporales para acompañar a la persona fallecida y a su familia durante el duelo. No busca ocultar el dolor, sino expresarlo colectivamente. El llanto se vuelve ritmo, el lamento se vuelve canto y la comunidad entera participa para sostener emocional y espiritualmente a quienes están atravesando la pérdida. Es una práctica donde la memoria, el cuerpo y los afectos se unen para transformar el dolor con fuerza colectiva. El lumbalú no busca borrar el duelo, lo vuelve canto, lo vuelve ritmo, lo vuelve comunidad. El dolor no se arrincona, se expresa. El cuerpo no se paraliza, se mueve. El lamento no divide, los une.
Y eso es precisamente lo que Quintana identifica como resistencia sensible, un modo de transformar el dolor sin negarlo, de reorganizar la memoria sin silenciarla, de cargar la historia sin dejar que ella sea la única forma de existir. Ahora bien, comprender por qué estas prácticas tienen la potencia que tienen me hace volver a Crenshaw. Ella insiste en que las mujeres negras no viven una sola opresión, viven varias entrecruzadas. Por eso, sus formas de resistencia tampoco pueden ser interpretadas como simples tradiciones culturales. Cuando una mujer palenquera canta en lengua palenquera, está resistiendo una historia de racismo que intentó borrar esa lengua. Cuando cocina para muchas, está respondiendo a la precariedad que ha acompañado históricamente a su comunidad. Cuando participa en el lumbalú, está enfrentando siglos de muerte impuestas por la esclavitud, la pobreza y el abandono estatal. Y cuando forma redes de apoyo entre mujeres, está cuestionando el machismo estructural que ha intentado reducirlas al silencio. Todo esto se me aclara aún más cuando escuché una frase que circula en los relatos comunitarios. Nosotras sentimos juntas. Esa afirmación es política en sí misma. Sentir juntas no significa simplemente emocionarse al mismo tiempo. Significa construir un cuerpo colectivo capaz de responder a las injusticias. Ahí es donde las teorías de Quintana y Crenshaw se entrecruzan. Los afectos compartidos nacen en opresiones intercepcionales, pero se transforman en prácticas comunitarias que sostienen la vida y reconfiguran la sensibilidad. Hay una idea que me marcó profundamente, aunque la haya escuchado siempre a través de otros. No podemos vivir sin recordar, pero tampoco podemos vivir solo del recuerdo. Esa frase me revela una filosofía completa de la supervivencia. No negar el dolor, no reducirlo, no romantizarlo, no permitir que se vuelva amnesia, pero tampoco entregarse por completo a él. Es una forma de posicionarse en un mundo que demuestra que la memoria puede ser una herida, sí, pero también una herramienta. Lo que este análisis me deja, y lo digo desde lo personal, es que la resistencia palenquera no es una excepción monumental, es una práctica cotidiana. No está solo en los grandes rituales, está en cómo se saludan, en cómo crían, en cómo hablan, en cómo celebran, en cómo lloran. Está en la forma en que reconocen entre ellos y entre mujeres, en cómo enfrentan juntas las desigualdades que las atraviesan. La resistencia para ellas no es un acto, es un modo de estar en este mundo. Y aquí vuelvo al punto inicial. ¿Qué hace un cuerpo herido tantas veces? Lo que encontré es que hay cuerpos que, a pesar de haber sido heridos una y otra vez, no se quiebran del todo. Cuerpos que se reinventan, que reorganizan lo negado, que vuelven a hablar incluso cuando se intentó silenciarlos. Como afirma Quintana, hay afectos que no liberan, pero hay prácticas que sí. Y Crenshaw nos recuerda que esas prácticas solo pueden entenderse reconociendo las múltiples estructuras que atraviesan esos cuerpos. Yo quiero cerrar con una frase que me acompañó desde que comencé este trabajo y que, aunque suene simple, siento que condensa todo lo que he intentado decir. Lo que ha sido herido puede reorganizarse, lo que ha sido negado puede volver a hablar. Eso es lo que han hecho las mujeres de San Basilio de Palenque, y ese es el corazón de mi análisis. Ahora bien, para acabar mi videoensayo de manera definitiva, quiero explicar qué entiendo yo por retorcer el resentimiento y los afectos que conllevan a esto, y por qué decidí aplicar el texto de las autoras en este contexto específico. ¿Qué entiendo yo por retorcer el resentimiento? Cuando pienso en retorcer el resentimiento, no lo imagino como un simple acto de voluntad, sino como un proceso lento, casi corporal, en el que una herida antigua deja de ser solo dolor y empieza a abrir espacio para algo más. Para mí, retorcer el resentimiento es reconocer que ese sentimiento nace de una injusticia real, de algo que no debió ocurrir
pero que aún así ocurrió, y que en lugar de permitir que se pudra por dentro, lo giro, lo muevo, lo transformo. Es una manera de impedir que la herida se vuelva destino. Los afectos que conducen a esta idea vienen precisamente de ver cómo el dolor no siempre destruye, a veces organiza la vida, a veces empuja a la búsqueda del sentido, a veces se convierte en un modo de acompañarnos unos a otros cuando no sabemos bien cómo seguir. Retorcer el resentimiento en este sentido para mí es una forma de hacer que el dolor sirva para algo distinto a repetir la violencia. ¿Por qué decidí aplicar este caso acá? Elegí este caso porque las mujeres de San Basilio de Palenque me mostraron, incluso desde la distancia, que esa transformación es posible. Ellas viven en un cruce de opresiones que no se pueden explicar con una sola palabra. El racismo, la pobreza, el machismo, la historia larga de la esclavitud y el abandono. Todo eso podría haber sido producido únicamente por rabia y silencio. Y sin embargo, lo que aparece es otra cosa. Cantos que acompañan la muerte, rituales que sostienen el duelo, una lengua que se niega a desaparecer, una comunidad que se arma desde el afecto compartido. Apliqué este caso porque ahí pude ver con claridad que el resentimiento no siempre se queda en resentimiento. A veces se tuerce en canto, en memoria, en cuidado. Y también porque al mirarlo desde afuera, desde mi propio lugar, me enseñó que pensar los afectos no es hablar de emociones sueltas, sino de historias que siguen vivas en los cuerpos. Esa capacidad de reorganizar lo herido, de convertir lo que podría quebrar en algo que sostiene, es justamente lo que buscaba comprender. Y creo que Palenque y las mujeres que lo habitan lo encarnan con una fuerza que ninguna teoría por sí sola podría mostrar. Muchas gracias, espero que les haya gustado.